Bienvenidos a Somos Uno Podcast y a esta nueva temporada que se llama Sin Máscaras. Vamos a estar hablando de temas de mucho interés para todos y algunos temas específicamente que son tabús. Por eso es que les pedimos discreción, prudencia con los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar temas como, por ejemplo, la sexualidad, vicios, adicciones, ansiedad, depresión. Y el día de hoy nos vamos a centrar en un tema muy interesante para todos y es la sexualidad. Para eso hemos traído a dos sexólogos expertos. Dos sexólogos expertos. Primero los presentamos a ellos y después a nosotros. Sexóloga número 1, por favor, Hola. bienvenida. Hola, chicos. Mi nombre es Eliana. Estoy casada, llevo 1 año y 9 meses casada. Y ya. Bueno, hola a todos, mi nombre es César Garay, tengo 30 años, aclarando, soy sexólogo por práctica, pero periodista de profesión y muy feliz aquí de compartir con todos ustedes. Y llevas 6 años, ¿sí? ¿Casada? Llevo 5 años, 5 años practicando el buen sexo en el matrimonio. Ay, amén, Muy severo. bien, muy Bueno, bien. no es verdad que son sexólogos, por si alguien se lo cree, no, No, son no es verdad. aquí líderes de Somos Uno, aquí en Bogotá. Y yo soy Majo, me presento, también felizmente casada, aquí llevamos 5 años con mi esposito. 5 años y 9 meses. 5 años y 9 meses 21 y días. servimos acá en Somos Uno Bogotá. Sí, pues ya me presentaste. Sí, mi nombre es Juan y nada, muy feliz de estar acá en este podcast hablando de un tema que es tan importante, tan necesario en el mundo de hoy, que es acerca de la sexualidad. Así que comencemos. Arranquemos. De una. Vamos con la primera pregunta y también es la razón por la cual César y Eli están en este podcast principalmente y es porque hay una historia que contar y de pronto muchos de ustedes también se van a sentir identificados con esa historia. Entonces es chévere escucharlo de personas que lo vivieron en carne propia, lo pasaron y hoy pueden contar al respecto. Entonces la primera pregunta es, ¿ustedes tuvieron una lucha sexual? ¿En qué edad comenzó? ¿Cómo fue? De pronto, ¿cuáles fueron esos primeros, no sé, signos que ustedes empezaron a ver? ¿Y cómo se desarrolló esa lucha sexual? Entonces, Cecitar, comenzamos contigo, después Eli. Bueno, sí, efectivamente, yo tuve a los 10 años, yo empecé a ir a terapia, empecé a ir a un psicólogo, porque yo le dije un día a mi abuela que yo estaba sintiendo que me estaba llamando la atención un compañero del colegio. Yo estaba en ese momento en primaria y pues ella se asustó, dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y Mi niño. sí, no, el juicioso, yo era el primero de los nietecitos hombres que estaba, entonces no, mi abuela católica, apostólica y romana pegó el grito en el cielo, dijo yo te pago la terapia, empecé a ir a terapia, pues no pasó nada, porque pues yo solo recuerdo que iba a jugar con juguetes, pero pasó algo, empezaron a aumentarse como los pensamientos, empezaron a sentir como esos deseos pasaron de ser ideas a empezar a concebir más y más cosas. Pasó algo que a los 13 años yo empecé a consumir pornografía. ¿Por qué? Porque yo entré a Google en esa época cuando uno se conectaba con la cosita del teléfono que sonaba todo eso. Sí. Ahí se da cuenta uno lo viejo que es. No, las nuevas generaciones no saben que era cortarle el teléfono No, a la casa. antes ver pornografía la verdad era más difícil. Porque Ok. hoy en día es re fácil. Hoy en día tú coges tu celular y en 2 segundos ya estás viendo tienes todo. Pero en mi época me tocaba esperar que no hubiera nadie en la casa, coger el teléfono, meter, y empecé yo a hacerle preguntas a Google. De como, oye, es ¿Tú que inventaste el ChatGPT? Sí, eso estaba pensando. en mi época era el rincón del vago, así mi consejero fue el rincón del vago. Y ahí empecé a conocer la palabra que es ser homosexual, ¿sí? O sea, era un niño de 10 años, ¿sí? Que estaba preguntándole a Google que le gustaban los hombres. Y pues Google empezó de una vez a pasarme imágenes de pornografía. Tú todo. me gustas, te dijo Google. Así como eres, estudias o trabajas. Y ahí pasó algo y es que yo ya empecé a desarrollar y a decir, no, yo soy diferente, y empecé a decir, no, es que yo desde niño he sido diferente. ¿Por qué? Porque como mis primas eran niñas y me cuidaban los abuelos, entonces pues mis papás no tenían para darme juguetes, mis primitas tenían un poquito más, entonces pues yo jugaba con las Barbies. Entonces empezó ahí como yo decía, no, es que yo siempre he sido diferente. Resumiendo la historia, desde los 13 años empecé a consumir en forma pornografía homosexual, ¿sí? Y a los 15 años empecé a
tener acercamientos sexuales con otros hombres. Cuando todo esto pasó, yo quiero aclarar algo. Yo era parte de la iglesia. Wow, ok. O sea, yo he sido parte de la iglesia y quiero decir que yo, la verdad, desde los 4 años que llegué aquí, recuerdo cuando iba a mis reuniones de niños y tirado en el piso, yo decía, quiero a Jesús, quiero a Jesús, quiero a Jesús. Pero 2 años después de haber llegado a la iglesia, yo tuve 2 experiencias fuertes con abuso sexual, donde fui víctima de tocamientos y otra de víctima de un abuso, ¿sí? Personas cercanas, de las cuales yo no hablé nada, sino cuando empecé a tener estas luchas a los 10 años. Y resumiendo toda la historia, a los 15 años, cuando yo ya empiezo a tener estos encuentros, yo no le había dicho a mi líder, no le había dicho a nadie, solo mis papás sabían y era una lucha que teníamos como familia. Pasó algo y fue que yo, en un viaje que tuve, una persona ya me estaba diciendo no. Era mucho mayor que yo, tenía 30 años, yo tenía 15 años para esa época. Y me dijo, no, tú eres así, no luches con tu forma de ser, todo. Y yo empecé a concebir y dije, no, sí, yo soy esto. Y cuando le digo a mis papás, claro, mis papás de una vez, no, ¿qué hacemos? Empezamos a orar, todo, pero nada pasaba. Y mi papá dice, un amigo está yendo a una psicóloga aquí en Bogotá. Yo fui y empecé las sesiones con ella, entonces, no, vamos a trabajar tu abuso, todo. Al inicio todo era bien, todo era súper lindo. Cuando a la 5ª, 7ª sesión, yo le digo a ella, mira, pasó esto, yo tuve un acercamiento con una persona, yo ya he practicado sexo con otro hombre. Y ella me dice, ¿y te gustó? Y yo le dije, no, pues sí, yo creo que sí. Y entonces ella dice, no, mira, es que tú tienes que dejar de luchar con lo que tú eres. Ay, Dios y vamos mío. a iniciar, esta palabra me rompió, porque dijo, vamos a iniciar un proceso de aceptación. Entonces ella me dijo, te espero la próxima cita en nosotros. Yo tengo un grupo donde ella estaba con otros chicos que tenían también, sí, el mismo asunto con la homosexualidad. Dijo, donde estamos en un proceso de aceptación. Y lo que, o sea, yo ahí como que me empecé a asustar, pero la alerta más grande fue cuando ella me dice, a ti, el estar en esa iglesia, el estar con tu credo religioso, te está limitando quién tú eres. Por eso tienes que irte. Tienes que dejarte, entonces vas a venir con tus papás y tu red de apoyo. Trae a 2 amigos tuyos que te puedan ayudar en tu proceso de aceptación. Claro, yo salí de ese día destrozado, me fui chillando todo el tiempo a la casa porque mi mayor sueño siempre había sido casarme. Desde niño, o sea, mi sueño nunca había sido comprar carro, casa y casa, sino era casarme. Y yo decía, no, esto no es así. Llevaba yo ya 11 años en ese momento. Pero ¿qué pasó? Yo seguí con la lucha, callado. Yo les dije a mis papás, no vamos a volver a esa psicóloga, todo. Y yo seguía reprimiendo. Y quiero decir algo. Aquí en la iglesia, yo tenía a un amigo, que para esa época era un amigo muy cercano. Yo le manifiesto a él como, no, mira, yo pasé esto. Pues este man Estaban las mismas. ¿Quién es? No, ya se fue de la iglesia. Y espero que la misericordia de Dios lo alcance. Amén. Y cuando yo le digo, no, pues él, en un momento pasamos de ser amigos, él empieza como a querer demandar algo más y yo me empecé a asustar porque yo dije, no, esto no puede ser así. Y ahí llega lo lindo. No, entonces paremos ahí porque antes de lo lindo y tenemos preguntas, pero quisiera entonces, Eli, cuéntanos ahora tu parte de la historia. Igual que Ceci, yo crecí en la iglesia, digamos que mi abuelita se convirtió y nos empezó a llevar como a cada uno de nuestros primos, digamos yo iba a Campín. ¿Tu abuelita se hizo cristiana? Sí, bueno, mi tío y luego mi abuelita y todos mis tíos y demás, pero mi mamá no era como que venía a la iglesia. Yo venía a la iglesia, yo la verdad no recuerdo como que yo un día yo sintiera Dios me habló, sí, pero yo tenía célula de kids y demás con todos mis primitos, pero yo recuerdo que
como cuando tenía como 8 años, una persona de mi familia empezó a tocarme, era una mujer. Yo como que uno no entiende de niño, como, o sea, uno ni sabe si está bien, si está mal, si colocó un límite, o sea, uno no sabe. Entonces como que se repitió varias veces, pero en mi cabeza como que ni hacía ruido. Luego yo ingresé a un colegio femenino y ahí para mí es como que en mi mente, sin saberlo, yo tenía el concepto de hombre y mujer, es el sexo y la sexualidad, pero ahí ya fue como que fue muy raro porque yo empecé a ver otras cosas en el colegio. En un colegio femenino se mueven muchas cosas muy fuertes y dentro de todo yo siento que Dios igual me guardó mucho, aunque yo caí en pecado después. Pero para mí empecé a concebir otra cosa que no era, y yo recuerdo muy fuerte cuando yo dije, ¿cómo así? O sea, aquí hay algo raro, aquí hay algo que yo nunca había visto. Son temas que uno de pequeño nunca habla, ¿no? Pero era como lo normal en el colegio. Entonces yo ya empecé a ver como que mis amigas, no sé qué, yo siempre sentía que me gustaban los hombres, pero me empezó a pasar algo raro, que yo siempre fui como muy guardada, pero en mi adolescencia ya como que no me exigían venir a la iglesia. O sea, yo venía a la iglesia, pero yo no tenía un encuentro con el Señor, yo no entendía el evangelio y demás. Y luego como que ya mi abuelita, pues yo ya era más grande, entonces no me traía a la iglesia, mi mamá no estaba en la iglesia, como que ella también estaba pasando por un proceso como de divorcio muy fuerte, de depresión, y ella no se daba cuenta como de mi lucha. Claro. Y ahí yo ya empecé a concebir otras cosas. Entonces empecé a ver como a las mujeres un poquito raro, mis amigas entre ellas empezaron a ver raro, y para mí ya fue como, digamos que no fue algo que yo luché desde pequeña, pero sí creo que desde pequeña veo una raíz muy fuerte, y también en mi familia. Y bueno, ahí empezó como todo el tema de la homosexualidad. Yo nunca tuve el concepto como de soy lesbiana, ¿sí? O sea, yo nunca me sentí, soy lesbiana abiertamente, ¿sí? Pero sí, o sea, como que nunca lo racionaba en mi mente. Tenía como 15 años y ahí yo empecé una relación con una mujer. Pero empezó a ser una vida súper doble. Porque en mi casa, aunque mi mamá no era súper cristiana, mi mamá sí era como, ¿dónde estabas? ¿Y con quién estabas? No sé quién es qué. Y las mamás al final tienen discernimiento. Y pasé como en esa relación que la verdad la homosexualidad abre muchas puertas a depresión, soledad, dependencia emocional. O sea, yo sentía que si esa persona se iba, yo me iba a morir. O sea, literalmente. Una dependencia. Sí, siento que es una dependencia aún mucho más fuerte que en una relación heterosexual. O sea, siento que es algo muy fuerte. Y bueno, yo empecé ahí, mentía todo el tiempo, o sea, todo el tiempo yo mentía. Y yo me acuerdo que un día ya yendo para mi casa, yo me acuerdo que estaba como mirando la luna y yo sentí en mi corazón por primera vez como la voz de Dios. O sea, no fue audible, fue en mi corazón, que el Señor me decía, ¿hasta cuándo? Y yo no venía a la iglesia, ¿sí? Yo ya no venía a la... Pero fue como, y que yo dije como... Yo dije, ay, el Señor me está buscando. O sea, yo sabía que existía un Dios, pero para mí como que el hecho de la homosexualidad en la Biblia, o sea, no era ni algo que yo debatiera en mi mente ni nada, sino era algo como que yo vivía en el diario vivir. No, y eso está increíble porque la siguiente pregunta que tenemos está muy, muy relacionada, si quieres hacerla, y es como de los impactos, ¿no? O sea... Sí, y es eso precisamente, cómo afecta esta inmoralidad sexual y todo lo que ustedes vivieron, digamos la pornografía, también pues el tema de relaciones de pronto con una persona del mismo sexo, el tener ese acercamiento sexual, de ser tocado, de cómo afecta tu vida, ¿sí? Cómo afectó tus y también emociones, a qué más los llevó. Exacto, y hacia dónde fueron con eso, o sea, después de eso, ¿qué quisieron más hacer? Porque lo que sabemos en términos de la sexualidad es como que nunca se sacia, ¿no? Sí. O sea, siempre quiero más y más y más. Entonces, ¿cómo fue para ustedes, ya sabiendo todo lo que sentían, sí, lo que siguió? ¿No? Sí. Bueno, ¿Quién los ve aquí todos cordiales? No, no es así detrás de cámara. Nos agarramos antes de iniciar, como quien inicia primero. No, pues la verdad, yo algo que sí veo, que iban dos cosas muy pegadas con mi lucha fuerte con la identidad sexual, y era mi salud mental, pero también mi autoestima. ¿Qué pasaba? Yo sentía,
porque desgraciadamente yo no caí una ni dos, sino varias veces, pero había un común denominador y es que siempre eran mucho mayores que yo. Y entonces yo sentía de una u otra forma que era solo a través de esa lucha que yo podía sentir seguridad, protección, ¿sí? Y mi autoestima, porque yo luché mucho con mi autoestima, porque yo de niño era soy muy cabezón. Sí. Ahorita soy gordo, entonces disimulo la cabeza. Equilibra un poquito. Equilibro los pesos, pero de niño, pues yo todo flaquito, yo parecía un esperma y todo, cabeza grande y el cuerpo todo chiquito. Y yo luchaba demasiado con mi cuerpo, yo no me aceptaba, pero estas otras personas no era que me aceptaran, se aprovechaban de mí. Y entonces yo empecé a generar cierto tipo de depresión y ansiedad severa. ¿Por qué? Porque yo no quería. O sea, yo no fue que me entregué de lleno al homosexualismo y dije, no, sí, voy a salir con mi pañoleta y todo. No, yo decía, no, yo no quiero. Yo lo reprimía mucho, y eso generaba en mí una impotencia, una ansiedad, un insomnio de, pero tengo esta lucha. Entonces, a mí, ¿qué me afectó? El aislarme mucho de mis amigos, de mis amigos en Cristo, ¿sí? Mis amigos en la iglesia. Sí. Porque yo sentía que yo no era como ellos, que yo era diferente, sí, que yo era el bicho raro. Y de pronto también sentías como temor o miedo a que se dieran cuenta de tus luchas. Claro, más porque, por ejemplo, como yo estaba aquí en la iglesia, se hacían muchos chistes respecto al homosexualismo. Sí. Entonces recuerdo mucho a un encuentro que yo fui. Entonces uno de los líderes que iba a predicar echaba el chiste, ay, hoy vamos a sacar el espíritu de Stacy Malibu. Todo el mundo se atacó a reír, ¿sí? Pues en ese momento no era chistoso. Claro, sí, para ti cero, terriblemente que se ríe. Claro, yo tengo hasta Stacy Malibu. Yo tengo toda la colección. Literal. Tú tienes una camiseta que dice Stacy Malibu. Así. No, literal, yo tenía todo. Pero siento que se empezó a levantar a partir de esas cosas, claro, ese barrera. Temor, una barrera. Sí. Y yo decía, no voy a hablar. Okay. Y el enemigo decía, en tu iglesia son homofóbicos. Y más adelante les cuento no, eso cómo está wow. Dios no, pero Eli que responda. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, los impactos, los efectos de todo eso, ¿cómo lo empezaste a ver en tu vida? En mi familia, pues obviamente cuando uno tiene algo oculto, y creo que no solo la homosexualidad, sino cualquier pecado, uno empieza a alejarse, ¿sí? Porque tú dices, si alguien se acerca, se va a dar cuenta. Bien, el pecado siempre aísla. Sí, no es un solo tema sexual, ¿no? Y todo lo que uno tenga oculto, uno ya sabe que está mal. Porque no quieres que la otra persona se dé cuenta, ¿sí? Porque aún tu propia conciencia te dice que está mal. Entonces yo me alejaba de mi mamá y con mi mamá pues estaba como en su tema, entonces pues re bien, fácil. De mis primas, demás, yo me empecé a alejar de todo el mundo y yo me acuerdo un día que mi mamá me miró a los ojos y me dijo, ¿tú qué tienes con esa niña? Y yo recuerdo que, claro, yo crecí en un hogar cristiano, decir ante los ojos de Dios era como, listo, dijo la verdad. Y yo le dije, ante los ojos de Dios, nada. Y mi mamá, ok. Pero mi mamá seguía ahí con ella, hay algo raro. Entonces yo creo que uno se empieza a aislar muchísimo. Obviamente como que lo que decía Ceci, uno trata de juntarse con personas que lo van a aceptar. Entonces claro. Mis amigas que también luchaban con lo mismo, o sea, todas mal. Todas así, hundidas en el mismo pecado, todas mal. Nadie obviamente podía ayudarme. Y empecé a luchar mucho con la depresión. Wow. Con sentirme muy dependiente, con si esta persona me deja, yo me voy a morir. O sea, literalmente era como que toda mi vida se resumía en eso. Y siento que no solo en la homosexualidad, sino en cada uno de los pecados. Claro. Y algo de lo que decía Ceci es que yo siento que uno peca tratando de llenar sus carencias a su manera. Wow. Como en el sexo yo me voy a suplir. Y algo que sucede mucho en el cerebro es que el cerebro como que lucha entre el dolor y el placer. Entonces cuando uno no soluciona como la parte de las carencias de paternidad, yo tenía muchas carencias de paternidad y demás, uno trata de solucionarlos como a la manera de uno, y esta era mi manera. Entonces como que siento que cada vez me hundía más. Digamos que yo no caí en la pornografía
y hasta ahorita digo, no sé cómo no caí, ¿sí? Pero sí era una dependencia terrible, o sea, que tú necesitabas todo el tiempo vivir esto, todo el tiempo Sí, claro. estar sumido en esto, porque tú sentías que tu vida ya no tenía como sentido sin esto. Hay algo muy increíble que yo creo que a través del testimonio de ustedes dos aprendemos en general y creo que lo vemos en todos los pecados y es que el pecado nunca se sacia. O sea, la buena noticia del Evangelio es que nosotros podemos cortar con la esclavitud de lo que nos domina. Y hoy estamos hablando de sexualidad, pero puede que muchos de nosotros luchemos con otras cosas que nos esclavizan o que nunca sentimos que hay un fin, siempre hay algo más y hay algo más y hay algo más, pero creo que esa es la buena noticia de la cruz y del Evangelio, y es que todo aquello que creemos que nos esclaviza y de lo cual nos vemos dependientes, que está sobre nosotros y nos domina, por el poder de Jesús puede ser roto, ¿no crees? Total. Total, y es que con respecto a lo que estamos hablando, sí es importante entender que no solamente es el tema sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, que es un pecado, ¿no? A veces afuera la gente dice, no, es que los cristianos son homofóbicos, los cristianos odian el homosexual, La comunidad o la LGBT. comunidad LGBT. No, o sea, no se trata de eso, es que cualquier pecado a la luz de la palabra es la naturaleza caída del ser humano, ¿sí? Y deforma la imagen correcta de Dios. ¿Y por qué? Porque pues el pecado lo que hace es eso, es cualquier tipo de pecado va siempre a generar en una persona un placer insaciable. Y ese placer insaciable solo lo puede llenar Jesús. Sea algunas personas en el sexo, otras personas en otra área, En la en la codicia. codicia, en el amor al dinero, en la mentira, en cualquier tema, en el amor al poder. O sea, En los hay vicios. muchas cosas, en los vicios. O sea, no solamente es la sexualidad, solamente que un pecado como lo que es la sexualidad, o un pecado en la sexualidad, no solamente daña la imagen de Dios, sino que destruye nuestra imagen también. Y por eso es tan dañino y destructivo en la vida de un ser humano, porque no solamente está distorsionando la imagen de Dios en el hombre y en la mujer, sino que también distorsiona mi imagen, mi vida, mi cuerpo, lo daña. Y eso es lo que vemos, ¿no? O sea, lo vemos hoy a nivel mundial, en redes, todo esto, como el hombre ya no se sabe qué es, ¿no? Sí. Y eso es lo que quieren hacernos ver, y es, no importa cómo te veas, lo importante es cómo te sientas bien, sin importar pasar por encima de otros, porque al fin y al cabo lo importante es que yo me sienta bien, y esto centra un egocentrismo. Es lo importante, soy yo, Sí. soy yo y no los demás. Y es cómo distorsiona esto, porque siempre hay algo más, siempre hay algo más. El pecado es algo que es insaciable. Y en eso, por ejemplo, ustedes, ¿en qué momento sienten que tocan fondo? O sea, ¿en qué momento ustedes sienten, uy, o sea, cada vez había más, como lo que estamos diciendo, cada vez hay algo más, hay algo más? ¿En qué momento usted dice, Toque Tengo que fondo. toque fondo, o sea, ya no Empieza más? él que- Sí. Bueno, yo creo que yo llevaba como en esta relación y yo sí sabía que estaba muy dependiente, o sea, que algo no estaba bien en mí, pero yo no sabía que yo estaba en una depresión muy fuerte. Eli, perdón, Dime. ¿tú hasta qué punto llegaste con ella? No, pues obviamente relación sexual, sí. O sea, fue una relación de casi 2 años. Wow, ¿sí? fue mucho tiempo. Digamos que fue con la única persona con la que yo estuve, pero siento que fue algo que como que me ataba. O sea, yo a veces decía, ya voy a terminar con esto, pero no No podía. podías. Y la Biblia dice que el pecado esclaviza, que a lo que tú obedeces, a eso te vuelves esclavo. Entonces, yo sentía que no podía. Entonces, pues al final uno se rinde. O sea, uno se rinde al pecado, pues ya no salí de esta, pues acá me quedo. Pero era una relación demasiado tóxica, dependiente, y yo empecé a tener una depresión muy fuerte, solo que en mi casa no se daba nadie cuenta. Wow. Y como yo había alejado a muchos de mis amigos y demás, que tal vez no, de mi familia, de mis primos, que no me iban a aceptar, pues yo al final estaba sola. Entonces yo recordaba que yo estaba en mi cuarto y yo decía, a lo bien estoy sola. O sea, la única persona que yo tengo es esto, ¿sí? Y lloraba, mi mamá me pasaba como la comida ahí como en la puerta, y ella también en depresión, entonces me pasaba ahí como la comida en la puerta, yo abría la puerta, comía, pero era un vacío, lloraba todo el tiempo, pero yo no sabía que yo estaba en depresión. Entonces siento que en ese momento yo sabía que yo estaba muy mal, pero yo me acuerdo que yo le dije a esta persona, o sea,
hay algo que no está bien en mí y yo necesito cortar esto. La persona obviamente no creía en Dios para nada y yo tampoco era que yo tuviera el concepto más de Dios y entendiera el evangelio, pero yo decía, hay algo en mí que no. Y como que yo decidí cortar esto, pero era como que de esas relaciones tóxicas que tú no puedes cortar y que sucede también con la fornicación, con cualquier cosa que tú tientas a volver. Pues yo bloqueaba a esta persona, volvía a desbloquearla, horrible, ¿sí? Relaciones tóxicas. Y ahí fue cuando yo ya dije, toqué fondo, y yo siento que al final, como a todos, yo no busqué al Señor, sino el Señor me buscó. Ay, wow. Fue mi prima la que estaba viniendo a la iglesia y ella iba a mi casa a cuidar a mi hermanito cuando yo tenía unas clases. Y mi prima, ella discernía en que yo estaba. O sea, nadie más de mi familia se daba cuenta. Igual, pues con mi abuelita, yo, hola, porque mi abuelita tiene un discernimiento. Yo, hola, abuelita, sí. Nadie más se daba cuenta. Y mi prima me dijo un día, quiero invitarte a una vela en la iglesia. Yo tenía el concepto de iglesia, yo sabía cuál era mi iglesia. Y yo, una velada, o sea, venir a orar todo el día, toda la noche, no, pues severo. Pero en mi mente fue, o me quedo en mi casa llorando súper mal, ¿sí? O voy a ese plan. Pues vamos a ese plan. Entonces no sé si quieren que ella hable como lo que sucedió. Sí, dar como tocó fondo. Sí. La verdad es feo, pero muy hermoso a la vez. Yo recuerdo el lugar puntual. Yo había tenido relaciones con otro man después de haberme sentido usado, desechado como una basura. De un momento a otro, estando allá en ese lugar asqueroso, a mí me entra una angustia de un momento a otro y yo sin ropa me tiro al piso. Había un tapete y yo solo podía tirarme a llorar y lloraba. Pues esta persona, no, váyase, que le digo, váyase. Y yo estaba tirado en el piso llorando, sin ropa, en el momento más vulnerable y humillante de mi vida. Y tirado ahí en el momento más horrible fue donde yo más he experimentado el amor de Dios. Porque ahí, tirado en el piso, yo recuerdo... venía a mí esa imagen de cuando Jesús encuentra a la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Y ahí yo tirado en esa alfombra, en ese tapete, aunque yo estaba solo, porque ese tipo se había ido. Dios me dijo, tú no estás solo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Tú no eres esto, César. Y ahí... O sea, yo creo que tuve ahí un encuentro con Dios, con su gracia, donde lloraba. Y yo decía, yo no soy esto. En el peor momento, en la mayor oscuridad de mi vida, sentí como Dios se estiró al piso conmigo, como lo hizo con la mujer sorprendida en el adulterio. Me tomó, me cubrió mi desnudez física, pero también mi desnudez emocional, espiritual. Wow. Y él me dijo, todos te abandonaron, te dejaron, pero yo no. Y siento que ese fue el momento donde el cerebro de César recuerda un clic con Dios, donde toqué fondo. Y al mismo tiempo. Wow. Qué increíble. Y no sé si de pronto aquí, antes de entrar de pronto como el proceso de cómo salieron. Sí definimos un poquito como lo que es la sexualidad en Dios. Sí, porque de pronto uno a veces pues escucha estos temas tan fuertes y empieza a hablar de la sexualidad, pero de pronto sí, a la luz de la palabra, ¿cómo se define? Y que todos puedan entender, o sea, nosotros estamos hablando de la sexualidad de una cosmovisión bíblica. Para nosotros ver la sexualidad es verla y entenderla como Dios la ve y la entiende. ¿Sí? Hoy en día pues hay muchas cosmovisiones, muchas maneras de entender y ver la vida, pero para nosotros los cristianos hay una sola manera y es lo que dice la palabra de Dios y en ella creemos, y es entender primero que la sexualidad fue diseñada por Dios de una forma, primero de conocer a Dios de una manera más plena, y segundo que conocer a Dios en Cristo
de una manera más plena es el camino para tener una correcta imagen de la sexualidad. Mejor dicho, o dicho de otra manera, es también como que todo uso incorrecto o todo mal uso de la sexualidad distorsiona el verdadero conocimiento de Dios. Dios diseña la sexualidad. Dios hizo al ser humano un ser sexual. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios crea a estos dos seres con una necesidad sexual. Y los crea para que en medio del placer sexual no solamente se reprodujeran, llenaran la tierra, sino que los crean para que a través del placer sexual, y crea el sexo para que a través del placer sexual ellos pudieran sentir y conocer un poco lo que es a Dios. Porque todos los placeres en este mundo y todos los placeres en la vida son simplemente una pequeña muestra y algo efímero de lo que es el placer supremo de conocer a Dios. Y por eso el mundo y nuestra naturaleza caída lo que busca es llenar ese placer con el que fuimos creados, de la necesidad de conocer a Dios. Busca llenarlo con cualquier otro tipo de placer, en este caso la sexualidad. Y por eso en la Biblia, cuando habla acerca de la sexualidad, bueno, hay muchas figuras acerca de la sexualidad. La Biblia habla mucho acerca de la sexualidad, demasiado acerca de la sexualidad, porque es un tema importante. Tanto así que la relación que Dios habla con su pueblo, Israel en el Antiguo Testamento, y Cristo y su iglesia en el Nuevo, es asemejada a una relación sexual. Dios dice que muchas veces a Israel le dice que no lo conoció. Y la palabra conocer habla de tener una relación sexual. Y por una relación íntima. Y por eso cuando se dice que Dios no conoció a otros pueblos, entonces la gente dice, ay, no lo conoció, y entonces no era Dios, porque no lo conoció. No es que la palabra ahí conocer en el original es una intimidad. Porque lo que Dios busca con el ser humano es una intimidad. Y nos da el sexo para que podamos en nuestra mente humana medianamente comprender lo que es el grado de intimidad que Él quiere con nosotros. Así que el grado de intimidad sexual que una persona puede experimentar solamente es un espejo y un reflejo de lo que Dios quiere en intimidad con su pueblo, con su iglesia, con nosotros. Y por eso una correcta imagen de sexualidad nos asemeja a conocer más a Dios, y una incorrecta imagen de lo que es la sexualidad nos distorsiona la imagen también de lo que es conocer plenamente a Dios. No sé si tú quieras añadir algo a esto. No más que añadir, es con lo que ustedes nos están contando su historia, pues la verdad llena mucho mi corazón saber que hay esperanza de que Dios nos encuentra. O sea, el creador de la sexualidad está buscando restaurar todas las cosas. Y qué lindo que en la historia de cada uno finalmente fue algo más allá de sus fuerzas. Ya vamos a la parte en donde yo creo que ustedes tuvieron que poner mucho de su voluntad, pero creo que en este primer punto donde fue tocar fondo, fue literalmente como el padre sale en busca del hijo pródigo y lo levanta y lo toma y lo coge sabiendo que es débil para volver por sus propias fuerzas. Y en la historia de ustedes creo que fue así. La verdad toca demasiado mi corazón. Y ahí para continuar es, listo, llega Jesús, llega Dios, los toca, como que en ese momento les dio a cada uno como un clic. Pero ahora, ¿cómo es el proceso? Porque yo creo que muchos de nosotros en la iglesia, o de pronto si no conoces de Dios, sentimos como un toque un día de que el Señor nos rescata de algo y uno dice, uy, fui libre, sentí el amor de Dios, sentí la gracia de Dios, sentí como que fui libre, sentí la liberación, la sanidad, pero uno ve que recae y uno se desanima porque uno dice, pues no, esto fue una mentira, lo que yo sentí esa noche, lo que ustedes lucharon con eso, y cómo salieron de ahí. O sea, cómo supieron que ese momento en donde Dios tocó su corazón no fue algo emocional, sino que momentáneo, sino que a partir de ahí comenzó algo nuevo. ¿Cómo fue? Bueno, digamos que cuando fui a la velada, la primera percepción para mí de entrar como a la reunión de jóvenes era que yo me sentía súper sucia. O sea, yo decía, si Ceci se hubiera sentado si él supiera quién soy yo, él se para y se va, ¿sí? Y toda la fila se pararía y se va. Porque yo decía, esta gente es santa y yo soy lo peor, o sea, lo más sucio. Entonces empecé, no sé si a todo el mundo le pasa cuando viene a la iglesia, pero esa fue la primera percepción como de volver a la iglesia.
Yo recuerdo que salieron a predicar, demás, pero la pastora Sara salió a predicar y ella dijo, hoy voy a predicar de arrepentimiento. Yo hacía lo que todo el mundo hacía, como para no verme rara, ¿no? Entonces, ok, sí, dale. Y me acuerdo que me sabía algunas canciones, pues porque como mi abuelita colocaba canciones, entonces yo, no, pues bien, porque no me veo como la rara. Pero ella, no me acuerdo para nada lo que predicó, absolutamente nada. No sentía como que nada me llegara, nada. Pero ella dijo, todos se van a poner de rodillas. Yo, ok, me coloqué de rodillas. Y ella dijo, empezó como a orar para que tuviéramos la revelación de Cristo. Y de la nada ella dice una oración que yo había hecho hace como 15, 20 días, como en mi cuarto. Ella dice, aquí hay una chica que hizo esta oración. Wow. Esta chica dijo, Señor, si tú sanas mis emociones y si tú sanas lo que yo soy, yo te voy a servir por siempre. Y esa chica está acá. Yo dije, la pastora se va a bajar y me va a boletear y va a decir que soy yo. Yo, Dios santo. O sea, ahí de verdad sentí como el mismo Dios santo venía hacia mí. Wow. Como esa convicción. Y yo empecé a tener la revelación de la cruz. O sea, para mí fue un encuentro sobrenatural. ¿Y cómo es eso? Porque uno escucha lo de la revelación de la cruz. Es una persona que dice, ay, todo el mundo habla de que una revelación de la cruz me hace libre. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo viviste tú? Digamos que yo no fui específicamente a un proceso de encuentro, sino que en esa noche para mí fue. Wow. Normalmente la gente va a un proceso de encuentro, que son 3 días, en donde van a tratar como 5 áreas. Un retiro espiritual. Ajá, como un retiro espiritual. Pero para mí fue empezar a ver cómo de verdad yo veía en mi espíritu cómo Cristo había muerto en la cruz. Y cómo Jesús me decía, yo sé tu pecado, yo morí por tu pecado. El Señor de verdad me decía, yo morí como si yo hubiera sido un homosexual. Wow. Morí por ti. Y yo empecé a tener convicción en mi espíritu de mi pecado. No porque la sociedad me dijera, no porque mi abuelita me iba a decir, no porque mis primos me fueran, no, sino porque yo sabía que estaba mal, pero aún el Dios que me podía juzgar, no venía a juzgarme, venía a salvarme, porque el pecado de verdad te esclaviza, ¿sí? Tú necesitas un salvador y por eso Jesús es un salvador. Necesitamos que alguien nos salve de nuestras propias pasiones. Y ahí tuve la convicción y yo empecé a pedir perdón por cada uno de mis pecados. Y yo sentía como el Señor me decía, te estoy haciendo nuevo. O sea, nadie te va a poder juzgar nunca más. Y ya. Wow. Algo importante que quería acá como aclarar, y es algo muy lindo que dices, pero que muchas personas lo malinterpretan. Y es cuando tú dices, Dios no me juzga. Y no me sentí... Es muy importante. Sí. Es Yo muy importante. me sentí que Dios no me estaba juzgando, que quien podía juzgarme no lo hace. Y hoy vemos aún dentro de círculos cristianos el decir Dios ama a todos. No importa si eres homosexual, lesbiana, lo que sea, Dios te ama. ¿Cómo lidiamos eso? No sé si tú quisieras. No, yo creo que creo que lo que tú dices es clave y es tener un entendimiento claro de quién es Dios. O sea, Dios tiene un carácter y su carácter es santidad, Santo. es justicia, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es santo, es justo, y santo quiere decir apartado, único, diferente a todo. Y el Dios que puede juzgarnos al ser santo, porque tiene todo el derecho de juzgarnos, decidió justificarnos en la cruz. Y ese es el poder del Evangelio. Y algo muy importante ya para darte el paso a ti, Cecitar, es que mucha gente dice eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él me ama tal como soy. Y acá hay que aclarar algo, y es que claro, Dios me ama tal como soy, pero no quiere dejarme así. Quiere que yo sea como Jesús. Y hay mucha gente que dice es que Dios no me juzga. Y hay que entender, bueno, Dios no te juzga. Pero mira que, por ejemplo, Juan 3:36, seguidito al Juan 3:16, dice, el que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Entonces está en la misma Biblia y en el mismo capítulo. ¿Qué significa? Significa básicamente que Dios me ama, pero si yo no me arrepiento y no vivo conforme a Él, va a haber un día de la ira de Él. Sí.
Y lo Y único que me justa ira. y su justa ira. Justa. Y lo único que me salva de su justa ira es aceptar su amor. Entonces, para cerrar, si Dios me ama tal como soy, ¿por qué entonces Dios puede juzgarme o castigarme por mis cosas si se supone que es Dios de amor? Porque el amor siempre está basado en su santidad. O sea, Súper. nadie puede amar si no siente ira. Es decir, yo amo a mi esposa, la amo mucho. Y mi amor me lleva a que si alguien le está haciendo daño a ella, yo no, ay, no, pues yo te amo, pero no, yo no puedo sentir ira. Sí. Yo no puedo sentir ira porque la ira es mala. Dios siente ira porque ama. Y Dios siente ira y derrama su ira cuando su imagen en un hombre y en una mujer está siendo destruida. Por eso Dios, claro que te ama. Dios te ama. Es la mayor verdad que tenemos nosotros en el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Dios me ama. Pero si yo no me arrepiento y no vivo conforme a Él, hay una ira. Justo. Entonces, y hay una ira justa. Entonces acá es importante aclarar eso porque, claro, tú sentiste el amor de Dios y tú lo sentiste porque, ay, Dios estaba transformando tu vida a la imagen de Jesús, no a la imagen de una iglesia, no a la imagen de lo que tú decías de tu abuelita, tu mamá, Sí, del Evangelio. sino a la luz de lo que Él dice. ¿Y tú cómo sentiste eso, Cecitar? O sea, ¿cómo sentiste ese amor de Dios? ¿Y cómo sentiste ese convencimiento de que algo no estaba bien porque tocaste fondo? ¿Y cómo fue ese proceso? De restauración, básicamente es cómo fue tu proceso de restauración. Bueno, digamos, mi caso es un poco diferente al de Eli, porque yo no puedo decir, no fue en un momento, sino fue un proceso. Todo inició aquí, la pastora que hoy está en México, la pastora Gloria Salamanca, te cueme, pastora. Ella vino un día a darnos célula, a la célula a la que yo pertenecía. Y ella es muy radical con esto que acaba de mencionar Juanquita y Majo, de hablar del amor, pero también del amor que nos salvó de ese juicio. Y ella estaba predicando así, y en medio de la predicación voltea su mirada, y es que la mirada de ella es... O sea... Vamos a poner aquí la mirada. Y para los que no saben, de pronto una célula es un grupo de jóvenes donde hablamos de la palabra y nos reunimos todos a orar, Una básicamente. vez por semana. Sí. Vino la pastora Gloria y estaba predicando, estaba explicando, y se queda mirándome y como que activa su radar espiritual que ella tiene y como que lo patentó porque es único de ella. Y ella se queda mirándome y me dice, sé por lo que estás pasando, pero no estás solo. Y yo ahí quedé frío. Me dice, te espero en mi oficina mañana a las 3 de la tarde. La oficina de ella era aquí en el segundo piso. Yo llegué, bueno, abrí mi corazón, todo, le dije, y iniciamos un proceso de restauración, todo. Y entonces fue ver como ese amor, pero pasó algo, que yo me quedé en el amor y me estaba olvidando de que me había salvado ese amor. Y por eso fue que dijo que fue un proceso. Claro. Entonces ella se va a México, pero aún seguía ahí telerestaurándome por virtualmente, seguía súper pendiente, todo. Y recuerdo que, aunque yo había tenido la experiencia que les conté, Sí. donde había tocado fondo, todo, desgraciadamente yo tuve recaídas. Y recuerdo que en esas recaídas llegó un momento donde yo no podía dormir, porque yo sentía, literal, yo sentía que yo estaba condenado a una vida sin Dios. ¿Por qué? Perdón, Cecitar, para que quede claro, esas recaídas eran que pornografía, relaciones. No, digamos relaciones, pues que la verdad Dios ya borró todo mi historia, yo ya no lo Amén, recuerdo sí. todo, pero sí recuerdo mucho, quizás pude haber tenido alguna relación, pero recuerdo mucho que mi lucha sobre todo era con masturbación, pornografía, al punto que yo no podía dormir si yo no me masturbaba. Que sí le importa. Sí, eso se afectó químicamente en mi cerebro, a Claro. ese punto, donde ya Sí, se terrible. educó a que tienes que masturbarte para Antes dormir. de dormir. Y entonces pasó algo y fue que yo seguía, yo no quería tomar la decisión. ¿Por qué? Porque Dios me habla a través de 2 Corintios 3:18, cuando dice, mira, a propósito de la serie que estamos hablando de Sin Máscaras, Sin dice, mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria de Dios, seréis transformados.
Y Dios me dice, tú tienes que quitarte la máscara de la victimización. Wow. Porque, digamos, claro, en el proceso, pues cuando yo le cuento las experiencias que tuve de abuso, entonces yo dije, ay, sí, no, pobrecito, el niño fue abusado, todo. Y pues sí, qué embarrada. Pero pues es que, papito, ya usted estaba pecando por decisión, o sea, lo mío ya era deporte. Yo ya lo estaba haciendo por gusto, ¿sí? Y entonces ahí viene la pastora Gloria a una convención y se sienta, me dice, te espero. Y yo llego, hola pastora, ¿cómo estás? Y yo re mentiroso, no pastora, bien, vamos, creyendo, perseverando. Y ella se queda mirándome y me dice, te vi en el infierno. Ay, no, esa frase para mí me rompió y yo me ataco a llorar. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Wow. Yo no, pastora, la verdad, yo sigo. Dijo, tú tienes que dejar de jugar con el pecado. Dios te salvó y tú estás jugando. Tú estás, ya, deja de jugar. Y dice algo muy lindo y dice, tienes que hablar ya con el pastor César. No, a mí me dio, si me daba pánico hablar con la pastora Gloria, no, pues con el pastor César. Yo decía, tienes que entrar ya. Bueno, el hecho es que ya me es entrar allá con el pastor. Y yo estaba así, súper tembloroso. Y el pastor así, hermano, ¿qué tienes? Y yo tenía mucho miedo porque yo dije, no, el pastor me va a sacar de la iglesia, el pastor me va a expulsar. O sea, ya no voy a congregarme por YouTube porque ¿quién me va a aceptar? Y yo solo recuerdo, el pastor me mira y me dice, tú ya te habías arrepentido de algo. Tú ya ¿por qué volviste a caer? Y él me dice, ¿qué voces estás escuchando? Y ahí se abre algo en mi mente y es que cómo estoy alimentándome yo en mi vida, ¿sí? Yo estaba siendo muy indisciplinado con mi tiempo con Dios, con leer la Biblia, como lo que decía Corintios, de mirar a cara descubierta la palabra para que sea transformado. Y empecé a escuchar lo que veía, que los artistas que escuchaban eran gays, veía, a mí me gusta mucho la política y para esa época estaba una serie de política donde tenían muchas cosas de homosexualidad en la serie y todo. Entonces yo decía, pues esto está contaminándome. Y fue ahí yo entendí algo. Y es así como yo decidí escuchar, así como yo decidí contaminarme, yo también puedo decidir mi libertad día a día. Wow. Qué chévere. Y mi proceso de restauración ha sido así. Día a día, decir, yo quiero ser libre hoy. Es lindo ver eso, o sea, es lindo ver que ningún proceso de restauración se parece al otro. O sea, Dios tiene sus formas en cada uno de nosotros de restaurarnos, y en el caso de Eli fue un momento súper poderoso, y en el caso de Cecitar de pronto fue algo más extendido, que era un día a la vez, ganando una batalla a la vez. Y yo creo que ese es el llamado de Dios para nosotros al final, con cualquier lucha que tengamos, adicción, hábitos repetitivos, ciclos de pecado que sentimos que no pueden parar. Primero siempre es enfocarnos en la cruz, pero segundo, algo muy importante que veo en la historia de ambos es que siempre hubo alguien para levantarlo. El pecado siempre aísla, y qué importante es uno tener un líder, un pastor, alguien que te dirija para ayudarte a salir de ahí, porque no podemos solos. Sí, eso iba a decir solamente. A veces creemos que podemos solos y que nuestras luchas con el tiempo se van a curar, con el tiempo se van a ir, el tiempo curará todo. O casándose se va a solucionar, el día importante. que yo me case se va a solucionar. Y la experiencia en muchos casos indica que es lo contrario. Entonces es importante que yo me pueda exponer con una persona de autoridad espiritual que me pueda ayudar, porque no es exponerme, ay no, si yo le cuento a mis amigos y a todo el mundo, pues ¿por qué no? Porque pues voy a recibir muchos consejos y voy a recibir muchas maneras de ver la vida, sino que es alguien espiritual que me pueda ayudar en un proceso, porque solos no podemos. Y por eso Dios ha puesto la comunidad, la iglesia, para que juntos nos ayudemos y nos edifiquemos. Sí, yo creo que podemos de pronto dejar como 3 consejos muy específicos de lo que ustedes han contado. Primero es el poder del evangelio y de la cruz, o sea, ¿cómo puedo todos los días
como en un espejo, tomar mi Biblia y dejar que la Biblia revele a mi mente las verdades del Evangelio de tal forma que mi mente sea transformada. Porque pues al final todos los pecados son luchas en la mente. Sí. Todo comienza aquí. El segundo es busca ayuda. Yo creo que es un golpe al orgullo de todos nosotros, pero busca ayuda. No nos quedemos en silencio creyendo que vamos a salir solos. Busca la ayuda, no de un amigo, porque pues ya sé citar con todo lo que le pasó contándole a un amigo y pues salió el tema un poco más explosivo y más peligroso, pero busca ayuda de alguien realmente espiritual. Y de pronto, bueno, acá en nuestra iglesia y de pronto si tú no te congregas, pero busca un lugar en donde llegue un pastor. Y de pronto un tercer consejo de lo que hemos hablado, ¿cuál sería? No sé si alguno ustedes puedan darlo. Yo creo que, digamos lo que decía Ceci, que él estaba en la iglesia mucho tiempo y tenía sus luchas ocultas. Y yo creo que a veces uno oculta sus luchas por el temor al rechazo, por el temor a la desaprobación, de qué va a decir mi líder, qué va a decir las personas. Entonces yo creo que como renuncia a eso y de verdad confronta tu lucha. Porque tú puedes seguir viniendo a la iglesia mucho tiempo, pero no por eso como que la lucha se va a ir, sino que tú debes de verdad confesar el pecado y humillarte. Y un consejo, Cecita. Bueno, mi consejo para todos los hombres, mujeres que están batallando con esto es: tienes que encontrar a una persona con la que tú sientas confianza de abrir tu corazón, porque algo que pasa es que he conocido casos de personas que tienen la lucha pero no sienten confianza de decírsela a su líder. Pero entonces, si no es con tu líder, busca a tu pastor. O mira, aquí hay pastores increíbles que con mucho amor han llevado procesos. Puntualmente tengo amigos que han llevado este mismo proceso con pastores como el pastor John Espinosa, como el pastor Alain. O sea, les doy estos nombres porque si no sabes qué hacer, escríbale, google. O si no, Gloria Salamanca 12. Soy fan de la pastora Gloria. Pero no, la verdad, sí, en general, todos hay muchos pastores, muchos pero sean transparentes, genuinos. Porque honestos. Si no, se van a poner una máscara que tarde o temprano se van a terminar haciendo daño ustedes. Okay. Bueno, una pregunta más de pronto a nuestros invitados. No, pues digamos ahora ustedes cómo sienten que su sexualidad ha sido restaurada y cómo sienten que ahora ustedes pueden como reflejar la imagen de Dios en su sexualidad, en su esposo, en tu esposa. Sí, porque eso es algo muy interesante, o sea, cuando uno dice, bueno, ya fui sano de esto, o sea, como ustedes empezaron a soñar en casarse, o sea, porque habían tenido ya una experiencia pasada y de pronto mucha gente también que escucha se pregunta ¿alguien me puede aceptar? O sea, después de esto, ¿alguien puede verme a mí como mujer y amarme como soy o verme a mí como hombre y no...? Sí. Yo creo que para mí, por mucho tiempo, digamos que solo lo llevaba con mi líder. Sí, era como que no quiero que el resto de mis amigos sepan. Pero un día estábamos con mis amigos y cada uno empieza a contar. Y ahí estaba el que ahorita es mi esposo. Wow. En ese tiempo él todavía no me gustaba. Pero para mí, cuando yo Ni digo... creas. Ahí no está. Él va a decir que fijo y sí, no. Pero cuando llegó mi momento de contarle a mis amigos que ellos no sabían, fue como mi momento de exponer. Y eso que todo el mundo se queda en silencio. Pero para mí... Y ojo, eso tú ya habías sido sano. O sea, uno no se expone cuando está en el proceso. Yo ya sentía que yo había sido totalmente restaurada, ya habían pasado unos años. O sea, yo sentía que en mi sexualidad yo ya estaba restaurada. Pero en ese momento yo sentía como el Señor ya me hizo libre. O sea, todo lo que yo fui ya está bajo la sangre de Jesús. Sí, totalmente. Yo ya era una persona totalmente nueva. Y luego yo creo que en la iglesia uno empieza a ver matrimonios sanos, matrimonios restaurados, y que cada persona llega a la iglesia con un pasado. Tal vez no es la misma lucha, pero todos estuvimos en pecado, todos estuvimos esclavos al pecado. Entonces para mí era como, Señor, la persona que tú vas a traer va a tener la madurez de entender que yo fui limpia por el Evangelio.
Y luego cuando ya conocí a Chris fue conocer su historia, que él viene de otro proceso, de adicciones como la drogadicción y demás. Y era saber que cada uno de nosotros habíamos sido lavados por la misma sangre. O sea, que ninguno de los dos iba a juzgar al otro. Obviamente exponerle a él como esto pasó, no sé qué, si sé más, era como decirle, este es mi pasado, pero de esa persona ya no hay absolutamente nada más. Wow. Qué lindo. Severo. Cecitar. Severo. Sí, no. Wow. Está muy va en línea lo que dice Eli, y puntualmente esa parte hace parte de nuestra historia de amor con Dani. Fue algo muy lindo porque nosotros estábamos como amigos saliendo. Yo ya le había dicho a ella como que me llamaba la atención, pero antes de entrar al noviazgo, o sea, antes de yo pedirle que fuéramos novios, yo la invité a ella a salir. Yo le dije, no, mira, yo tengo que hablar contigo. ¿Por qué? Porque en mi proceso de restauración yo tenía ese temor. No, pero es que ¿quién se va a enterar? ¿Quién se va a fijar en mí? No, pues enterar eso abundaba, y entonces la gente podía hablar, hacía chistes, todo. Yo dije, no, ¿quién se va a fijar ahora en mí? Yo de hecho pensaba y decía, no, nadie se va a fijar. Y me acuerdo mucho que la pastora Gloria me dijo algo, y fue, tú te vas a dar cuenta y vas a tener la certeza que la persona que Dios tiene para ti, cuando sepa de tu proceso, te va a amar y te va a aceptar, porque va a ver en Cristo en ti a través de tu testimonio. Y bueno, yo invité a cenar a Dani y todo, y yo le dije, bueno, hoy tengo que contarte algo. Ya has conocido la parte linda de César, pero César tiene una ¿Pero ya se historia. gustaban? Sí, ya ahí estábamos amigos como Estaban en antes de cambios ser de novios. luces. Sí, ahí ya, yo le dije esto antes Quisiste de ser pedirle sincero el noviazgo. primero. Sí, ¿por qué? Porque pues es que el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Yo no quería empezar una preparación para el matrimonio siendo caleto con tremendo bomba detrás. Entonces, así, yo dije, no, yo quiero que ella sepa todo. Y entonces yo le dije todo, y yo le dije, piénsalo. O sea, tú Tranquila. le contaste tu pasado y Todo. Yo le dije, mira, aquí podemos terminar la relación y todo bien, quedamos. Que podemos terminar lo que nunca comenzó. No, pues ahí ya sabíamos los dos que nos gustábamos, ¿sí? O sea, ya sabíamos para dónde estábamos apuntando, pero yo le dije, yo quiero terminar en buenos términos porque tú me caes re bien. Entonces, y ella dijo, listo, dale, todo bien. Yo no sé qué susto, decir. ¿no? ¿Qué me va a decir este man? No, claro, o sea, esa noche chillé todo, y yo así como, y César bruto, porque hizo todo lo que Pero bueno, le hizo. contaste y que... No, claro, no, yo le conté. No, Dani no dijo nada. Dani solo dijo, yo también pequé, y mi pecado es tan pecado como el tuyo. qué lindo. Tal cual. así Y es. yo ahí dije, wow. Dijo, pero pues yo quiero orar. Y yo, listo, ora. Pero no me vuelvo a hablar. No. Al día siguiente me bloqueó. Pero párate ahora mismo acá, paga y vete. No, al día siguiente ella me escribió una carta, y una de las cosas que decía la carta es que era tal cual lo que decía Eli. Es la sangre de Jesús la que cubrió mi pecado y la que cubrió tu pecado. Así es. Y bueno, ya llevamos 5 años de casados donde hemos podido decir gloria a Dios, porque donde sobreabundó el pecado. Donde abundó el pecado. Perdón. En el caso de Cecitar, sí En el caso sobreabundó mucho el pecado. No, sí, sobreabundó sobredosis de pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Amén, amén. Qué lindo. Bueno, Hermoso. amigos, gracias. Aquí los que nos ven tenemos un público como muy diverso y muy variadito. ¿Qué les dejan al final como para cerrar? ¿Cuál sería esa palabra de esperanza, de ánimo para aquellas personas que están luchando con algo similar? De pronto muchos han perdido la esperanza, o de pronto muchos están comenzando a sentir algo y no saben cómo lidiar con esto. Entonces cada uno de pronto podría darnos. Yo creo que es importante decirle Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Porque yo creo que el único que te puede llevar a la verdad del Evangelio es el Espíritu Santo. Y muchas veces uno está mal
y uno socialmente, moralmente cree que está mal, pero el único que te puede convencer es el Espíritu Santo. Entonces empieza a orar. Si tú tal vez dices, pues sí, yo estoy mal, yo sé que estoy en pecado, pero no siento la convicción de pecado, empieza a orar, Espíritu Santo, no me dejes acá, Señor. O sea, Jesús murió en la cruz para que cada uno de nosotros viviéramos libres. Entonces empieza a orar, Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, y busca ayuda. Y para mí, lo que decía el pastor Juanca, el Señor no solo nos ama, o sea, el Señor no nos amaría y nos dejaría en una condición de esclavitud, sino que el Señor nos ama y va y nos rescata. Y el arrepentimiento es la primera muestra de misericordia, porque nosotros en sí, en nuestra carne, no está el nacer al arrepentimiento, sino que viene del Espíritu Santo. Entonces empieza a orar y exponte, o sea, no tengas temor a exponerte. Súper. Increíble. Gracias. Bueno, yo le diría a las Elis o a los César que están viendo este video, tienes que recordar lo que Dios dice de ti, porque cuando tú le dices a Dios, bueno, Dios, ¿qué soy yo? Él es la verdad y Él no habla mentira. Sí. Y entonces Él viene y te dice, no, tú no eres homosexual, tú no eres lesbiana, tú eres mi hijo muy amado. Y como lo dice la palabra en Job 22, determinaréis a sí mismo una cosa y esta te será firme. O sea, tú firme en lo que Dios dice de ti. No te dejes llevar porque no es que me están diciendo que puedo, que quiero. No, pues hoy en día a uno le dicen de todo, pero tú qué voz es la que estás escuchando. Y yo te digo, escoge la voz de Dios. Así es. Y yo creo que para que tú puedas cerrar, yo quiero recordarles a todos algo, y es que el verdadero conocimiento de Dios evita un uso incorrecto de la sexualidad. Cuando tú conoces a Dios verdaderamente, eres pleno en Él. La palabra dice en Colosenses que de su plenitud hemos tomado todos, gracia sobre gracia. Y Él es el que nos llena de plenitud. En Él está la plenitud. En Él podemos sentirnos plenos absolutamente. Y entonces es entender que cuando conoces a Dios verdaderamente, la imagen y el entendimiento de sexualidad en tu vida es transformado a la manera correcta. Bien. Ay, gracias, amigos, está increíble. Gracias. Y a todos, gracias por llegar hasta el final. También escriban en los comentarios si fue edificante para ustedes, y pueden también compartirlo, con personas que conozcan y que creen que les puede ayudar. Ahora, si de pronto tú escuchaste este podcast y te identificaste o sientes que necesitas ayuda, pues bueno, aquí estamos. Por favor, escríbenos, escanea el código QR que vamos a colocar. No estás solo, de verdad es muy importante que tú sepas que no estás solo y que hay un Salvador que te quiere encontrar, que te quiere transformar y que te quiere dar un futuro y una esperanza. Así que queremos ayudarte. Escríbenos, escanea el código QR y aquí estaremos más que listos para ayudarte. Y a todos, gracias. Hemos terminado nuestro podcast. Chao. Fue más desordenado fuera de cámaras, pero bueno. Chao. Chao, gracias.